Ya. Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Historias Villanos de la Biblia. No se olvide darle a un like a este video, de suscribirse a mi canal. Mándenos sus preguntas y sus comentarios y nosotros con mucho gusto le contestaremos. Si usted también necesita oración, usted puede mandarnos un mensaje que necesita oración y nosotros estaremos orando por usted. En esta oportunidad vamos a ver sobre por qué seguía Judas Iscariote a Jesús. Vamos a leer en Lucas 12, Lucas 6, del versículo 12 al 16. Decía así: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Cuando el Señor Jesús llamó a sus primeros discípulos, él llamó a 12 de ellos. Y entre estos hombres estaba Judas Iscariote. Realmente no sabemos qué profesión tenía Judas realmente antes de ser llamado, porque entre los que el Señor había llamado, habían pescadores, publicanos, agricultores, publicanos y muchos otros que tenían trabajos muy humildes, o algunos no eran muy bien vistos por el pueblo, como eran los publicanos que se encargaban de colectar el impuesto para el César. Y Judas Iscariote, lo que sabemos que dice la Biblia es que era ladrón. Quizás antes que el Señor lo llamara, a eso estaba dedicado, a andar robando. El Señor Jesús se fue a orar y pasó toda la noche orando. Cuando un cristiano va a tomar una decisión muy importante, lo primero que tiene que hacer es buscar la dirección de Dios. Si usted tiene problemas o está en una encrucijada y tiene que tomar una decisión muy importante en su vida, lo mejor que usted puede hacer es buscar la dirección de Dios, orar a su Padre, orar al Señor, para que Él lo dirija cuál es la mejor decisión que usted tiene que tomar. Cuando el Señor estuvo orando, bajó a la mañana siguiente y llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos y los llamó apóstoles. La palabra apóstol significa enviado o misionero. Entonces quiere decir que estos hombres iban a ser los primeros enviados a cumplir una misión, a andar predicando la palabra de Dios. Iban a ser los principales pilares de la iglesia, o los primeros pilares de la iglesia. Y nombró a 12 de ellos, y entre estos estaba Judas Iscariote. Iscariote tenía una gran oportunidad ahí para servir a Dios. Se le estaba dando un gran ministerio, el de ser uno de los primeros apóstoles, uno de los primeros enviados. Pero a través de este estudio vamos a ver cómo este hombre desprecia el ministerio que Dios le está dando, la oportunidad que Dios le está dando por el dinero. Todo aquel que ama más el dinero no puede amar a Dios. Porque el Señor mismo lo explicó, no se puede amar a dos señores a la vez. O amas a Dios o amas el dinero. Pero no puedes mezclar, nadie puede mezclar el ministerio con el amor al dinero. Porque estas cosas no son compatibles. El siervo de Dios está para servir a Dios y para servir a sus hermanos. Jesús dijo, el que de vosotros quiera ser el mayor, ese sea el servidor de todos. Entonces, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Si el Señor
que es el creador de todo, el rey y soberano Dios, vino a la tierra para servir pues sus discípulos, todos aquellos que están puestos en el ministerio o que Él los ha llamado al ministerio, también tienen que estar dispuestos a servir. No puede mezclar el ministerio con la riqueza, porque Dios es el que da. Cada quien confórmese con lo que Dios le ha dado. Vamos a ver Mateo 10, 1 al 8. Mateo 10, 1 al 8. Dice así: entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, de gracia dad de gracia. Bien. El Señor llama a sus 12 discípulos, a sus 12 apóstoles, a su primera misión. Lo está mandando a predicar la palabra de Dios. Y entre estos 12 está Judas. Realmente, si este hombre era ladrón, estaba muy entusiasmado con las cosas de Jesús. Comenzó a seguir a Jesús porque vio los milagros que él hacía, lo escuchó predicar y miraba que la gente les daba ofrenda a los que creían en él, la gente que lo apoyaba, para que él le diera dinero a los pobres y para que ellos también se mantuvieran en las cosas que ellos necesitaban. Entonces Judas comenzó a seguir a Jesús. Quizás este hombre estaba muy entusiasmado. Los envía a predicar y les da el poder de su nombre. Les dice: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis. Y primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino primero para recoger a la casa de Israel, pero como ellos lo rechazaron, pues la predicación se volvió hacia los gentiles. Les dice: predicando, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Les da el poder de su nombre para sanar enfermos, limpiar leprosos, para resucitar muertos y echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Les da el poder de su nombre para hacer milagros, muchos milagros, para sanar a los enfermos, para resucitar a los muertos. Y Judas era uno de ellos. Un hombre que amaba mucho el dinero, estaba usando el nombre de Jesús para hacer milagros. Realmente no se puede hacer mal uso del nombre de Jesús. Si la persona no anda bien y anda en malos caminos o ama el dinero, no puede estar haciendo el uso del nombre de Jesús, porque maldición acarrea para sí mismo. El Señor Jesús dijo: algunos me dirán en aquel día: Señor, predicamos en tu nombre, sanamos enfermos en tu nombre, reprendimos demonios en tu nombre. Y Él les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, porque no los conocí. No hicieron la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de Dios es que usted ame a Dios sobre cualquier cosa. Ame a Dios primero y no ponga su amor en las riquezas. Y la voluntad de Dios es que el hombre sea santo. Santo quiere decir separado del mundo, separado de toda corrupción, del pecado y de todo vicio y maldad. Que el cristiano no debe ser una persona perversa. Entonces Judas estaba ahí
usando su ministerio, el ministerio que Dios le había dado. Andaba predicando con mucho entusiasmo, pero realmente ¿qué es lo que lo motivaba? Si no tenía amor al ministerio, no tenía amor a Dios, no tenía amor a su prójimo, y solo su amor estaba puesto en las riquezas. ¿Cuál era la causa de que él estuviera siguiendo siempre a Jesús y haciendo todas las cosas que le mandaba? Vamos a ver en Lucas 12, 29 al 32. Lucas 12, 29. Dice así: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Prácticamente Dios les había prometido a ellos el reino de los cielos. Y la verdad, un reino significa tener muchos tesoros, tener un trono, reinar en él y tener todo lo que ellos quisieran. Y ya no van a tener problemas, ni dificultades, ni enfermedades. Supuestamente Judas se imaginaba que también iba a tener servidores ahí, como porque iba a ser un rey. Entonces iba a tener todo lo que él quisiera. Y por eso es que él seguía a Jesús. No lo seguía porque tenía amor a Dios o amor a la obra, lo seguía por esos intereses. Pero lo que Judas ignoraba completamente que el reino de Dios es espiritual y no es de este mundo. Y que solo los cristianos que son realmente espirituales son los que van a heredar el reino de Dios. Los que ponen su amor en la palabra de Dios, en la obra de Dios, y aman de verdad al Señor. Todos los que aman la venida del Señor son los que van a ser salvos. Aquellos que tienen su amor puesto en las riquezas no van a alcanzar la salvación. Por eso les dice a él: no se preocupen por lo que tengan que comer o lo que tengan que beber, ni se inquieten por nada. La gente anda ahora ansiosa, padeciendo de mucha ansiedad por las cosas que están pasando, que hay escasez, que posiblemente se venga una gran hambruna, que todo está caro, el costo de la vida ha subido demasiado y mucha gente está pensando, pues, ¿qué vamos a hacer? Viven con ansiedad de lo que va a pasar mañana. Pero para eso el Señor les dice: no estén ansiosos por las cosas que están pasando. Buscad primero el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Dios está prometiendo aquí bendecir a su pueblo. A pesar de la crisis, a pesar de la escasez, a pesar del hambre, Él está prometiendo proveer a su pueblo de todas las cosas que ellos necesitan. Así que usted, como dijo el Señor, cuando estas cosas pasen, levantaos y erguíos, porque erguid vuestras cabezas, porque sabed pues que vuestra redención está cercana. Entonces la redención de los cristianos está muy cercana. Con todas las cosas que vemos, sabemos que el Señor viene pronto. Y le dice: no teman, le dice, a vuestro Padre les ha placido darles el reino. A Dios le ha placido darnos el reino, a usted y a mí, todos ustedes que me oyen, o que me ven este video. Si ustedes se han convertido realmente al Señor, entonces el Señor le está prometiendo un reino, como se lo prometió a todos los discípulos de aquella época. Y esto era
la razón por la que Judas seguía al Señor. Iba a reinar, iba a tener un trono, iba a tener poder, iba a tener lo que él quisiera, iba a tener los tesoros que él quisiera, porque se le había prometido muchos tesoros en el cielo. Pero lo que no sabía, que el reino de Dios no iba a ser en este mundo, sino que en el reino de los cielos. Es un reino completamente espiritual. Vamos a leer ahora en Juan 12, del 1 al 8. Dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendré con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Antes de la Pascua, Jesús estaba con la familia de Lázaro reunidos ahí, porque él había sido resucitado, y se le hizo una comida en honor a él, y estaban celebrando. Era una cena. Todos estaban celebrando porque Lázaro estaba vivo, y le estaban dando gracias a Dios por el milagro que habían recibido toda la familia. Y hace una cena al Señor. María servía, dice, Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, unge los pies del Señor y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Este perfume era muy caro, ¿no? Era un perfume muy fino, realmente a tal extremo que cuando ella le echa el perfume en los pies del Señor y lo enjuga con sus cabellos, lo seca con sus cabellos, todo el olor del perfume se extendió por toda la casa. Era un perfume muy agradable. Entonces, ¿qué hizo Judas? Judas Iscariote dijo: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dárselo a los pobres? Aparentemente él estaba defendiendo una buena causa, pero no entendía él que lo más importante es dar lo mejor que nosotros tenemos al Señor. Lo mejor que usted tiene que dárselo a Dios, porque cuando usted le da lo mejor que usted tiene a Dios, Dios se agrada de esto y Él lo bendice. Y esto es lo más importante para la vida del cristiano: buscar la bendición de Dios, no la bendición de los hombres, porque los hombres realmente pues nunca lo van a bendecir. Pero Dios es el único que lo bendice y le provee, y sus bendiciones vienen de lo alto, y cuando Él da en abundancia. Judas no dijo esto porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Mientras más dinero había, pues más dinero iba a robar él. Realmente, ¿cuánto es esto? 300 denarios. Vamos a ver ahora si aquí en Estados Unidos un trabajador puede ganar el sueldo de un trabajador es antiguamente el sueldo de un trabajador era de 1 denario por día.
Significa que 300 denarios era el sueldo de un trabajador en un año. Esa es una cantidad muy grande, ¿no? Lo que ganaba un trabajador en un año. Entonces, aquí en Estados Unidos, el sueldo de un trabajador promedio, el sueldo promedio puede ser de unos $500 o $600. Entonces, en el año ganaría unos $30,000. Si le dan $30,000 de una vez a una persona, ¿qué haría con $30,000? Algunos dirían, pues yo puedo poner un pequeño negocio, puedo comprar una casa o dar para una casa y después estoy pagando poco. Puedo hacer muchas cosas, me puedo ir de vacaciones con $30,000 y todavía me sobran para otras vacaciones. Se puede hacer mucho con $30,000 porque no todo el mundo los tiene. Entonces era bastante dinero. Entonces para Judas, que vivieran 300 denarios, era mucho dinero y podía robar bastante. Por eso dice la Biblia, no es porque tuviera cuidado de los pobres, sino porque era ladrón. Ahí es donde sale el verdadero Judas a relucir, realmente cuál era la intención de su corazón y por qué andaba siguiendo al Señor. Pero Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Lo que está diciendo el Señor es que María lo estaba ungiendo para el día de su sepultura, porque a los pobres siempre los tendré con vosotros. A los pobres siempre van a ver. ¿Y para qué es que hay pobres? Para que los que tienen le ayuden a los pobres. Porque lo más grande de una bendición que Dios da es compartir con otro, más con el que no tiene, compartir algo de lo que uno tiene, compartirlo con aquellos que no tienen. El que tiene bendiciones económicas en abundancia puede compartir con los pobres. Y el que tiene abundancia espiritual, dones, talentos, también puede compartir con el que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces aquí hay igualdad. El que recogió poco no tuvo mucho, ni el que recogió más tuvo más. Por eso Jesús le dice, a los pobres siempre tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. La persona que no está dispuesta a ser generosa y piadosa con los demás no tiene a Cristo en su corazón, realmente. Porque Dios es amor, Dios es misericordia. Y entonces el Señor dijo, yo tendré misericordia del que tenga misericordia. Vamos a ver ahora en Mateo 20, 17 al 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Realmente, ¿qué fue lo que hizo cambiar a Judas, que tuvo que vender al Señor? Aparentemente Judas andaba muy bien siguiendo a Jesús cuando hablaba a Jesús del reino, pero algo lo hizo cambiar. Algo lo hizo cambiar de opinión, de pensamiento, que pensó después de otra manera. Veamos lo que le dice Jesús cuando iba a llegar a Jerusalén. Le dice, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas y le condenarán a muerte. Le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y lo crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Ya lo que Jesús dijo, pues a Judas prácticamente lo decepcionó y lo defraudó. Jesús dijo que iba a morir y que lo iban a crucificar. Aunque Jesús dijo que él iba a resucitar al tercer día, quizás Judas pensó, bueno, yo he visto a Jesús
resucitar a los muertos y nos dio poder a nosotros para resucitar muertos, pero estando muerto, ¿cómo se va a poder resucitar él? Esto es imposible. Que una persona que esté muerta se resucite a sí mismo. Y entonces esto lo decepcionó mucho a Judas, pensando que ya no habría reino. Entonces el reino que él nos prometió, ¿cómo vamos a heredar el reino? No va a haber tal reino que él nos dijo, porque va a morir. Entonces, ¿cuál es la situación de Judas? ¿En qué pensó Judas en ese momento? Vamos a ver qué fue lo que hizo él después de esto. Vamos a ver Mateo 26, del 14 al 16. Bien, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Judas fue a los sacerdotes para entregar al Señor. Estaba traicionando al Señor por 30 piezas de plata, 30 monedas. Pues si no va a haber reino, entonces yo voy a quedar, él se va a morir y yo voy a quedar pobre. Haber dicho Judas, ¿qué voy a hacer? Entonces decidió tomar ventaja de la situación, porque sabía bien que al Señor lo querían matar los principales sacerdotes, y si no lo hacían era por miedo al pueblo, porque el pueblo lo tenía por profeta. Entonces no lo podían agarrar en público, tenía que ser en un lugar donde no hubiera gente. Entonces él les dice: ¿cuánto me dan? Y yo se los voy a entregar. Ellos le prometen 30 piezas de plata, 30 monedas de plata. Y los sacerdotes se alegraron mucho, porque es lo que ellos querían. Querían venganza, querían matar a Jesús, al Hijo de Dios, y cometer ese gran pecado. Y desde entonces Judas buscaba oportunidad para entregarle. Él quería cualquier oportunidad para entregarle, para ganarse el dinero que le estaban prometiendo, siquiera que eso tuviera. Ya se olvidó del reino de Dios, se olvidó de las bendiciones, del tesoro de los cielos, se olvidó de todo, porque según él Jesús se iba a morir y ya no iba a haber reino para ellos. Vamos a ver Juan 6, capítulo 6, del 70 al 71. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Todos los discípulos del Señor se habían ofendido por algo que Jesús dijo, cuando dijo que Él era el pan vivo que había descendido del cielo, y que si ellos comían su carne y bebían su sangre, iban a tener parte con Él en el reino de los cielos. Entonces todos se sintieron ofendidos y se fueron. Y solo quedaron los 12 apóstoles con él. Entonces le dijo a ellos: ¿también vosotros os queréis ir? ¿Se quieren ir ustedes?
Pero le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero veamos lo que dijo Jesús. No os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo. Jesús sabía perfectamente que uno de ellos lo iba a entregar. Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. Realmente Judas tuvo una gran oportunidad ahí. Muchos creerán que Judas ya venía determinado para pecar o para entregar a Jesús, pero realmente Dios no predestina a nadie para perderse. La misma Biblia dice, es voluntad de Dios que todos los hombres se arrepientan y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos se arrepientan. Dios quiere que nadie se pierda. Él no está mandando a nadie para perderse. Él hizo un reino para sus criaturas, para aquellos que lo amen, pero la persona escoge perderse, escoge el pecado, se rebela contra Dios y escoge el pecado. Entonces prácticamente pierden la oportunidad de salvación. Vamos a ver Juan 13, el 21 al 30. Bien, dice así, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Cuando el Señor estaba con sus discípulos celebrando la Pascua en la última cena que él tuvo con ellos, les dice, uno de vosotros me va a entregar. Prácticamente ahí le está diciendo lo que va a pasar, que uno de ellos se iba a perder. Los discípulos empezaron a mirarse unos a otros dudando de quién hablaba. Prácticamente estaban buscando al responsable que iba a entregar al Señor, pero no sabían ellos quién era. Y estaba Juan recostado en el Señor, al lado de Jesús. Y Pedro le hace señas para que le pregunte quién es ese hombre que le iba a entregar. Y Juan le dice, Señor, ¿quién es? Y el Señor le responde, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y en el Señor moja el pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Prácticamente esta era la respuesta, porque le está diciendo claramente al que yo diera el pan mojado, pero ellos no lo entendieron bien todavía, a pesar de que les estaba diciendo. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Prácticamente se celebra, muchas iglesias celebran la cena del Señor cada mes. Algunos lo celebran el último domingo, el primer domingo de cada mes. Y la Biblia dice que el que toma la cena, no sabiendo discernir el cuerpo del Señor, la toma indignamente y juicio come y bebe para sí. No es lo mismo que la persona tome la cena cuando está bien con Dios o cuando está pecando. La persona que está en pecado y está tomando la Santa Cena no sabe discernir el cuerpo del Señor, porque no sabe discernirse a sí mismo.
porque cada creyente es parte del cuerpo del Señor y debe saber cómo está su situación delante de Dios. Si no está apto para tomar la cena del Señor, mejor que no la tome, porque está comiendo juicio para sí mismo. ¿Y qué pasa con Judas? Cuando el bocado entró en él, Satanás entró también en él. Abrió la boca solo para que el diablo entrara por su boca. Satanás entra en él juntamente con el bocado. Y el Señor le dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Jesús sabía de que él lo iba a entregar. Y Judas sabía de qué él estaba hablando, pero parece que ya no le importaba a él haber sido descubierto, de que el Señor lo había sido descubierto. Se olvidaba de que entre cielo y tierra no hay nada oculto para él, y que él entendía, conocía los pensamientos de toda la gente. No importaba quién fuera. Pero ninguno de los que estaban ahí entendió de qué le hablaba, a pesar de lo que él había dicho, quién era el que lo iba a entregar. Algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa, pues le dijo, pues prepara, compra lo que necesitamos para la fiesta, dale dinero a los pobres, es lo que todos ellos pensaron. Cuando Judas toma el bocado, salió y era ya de noche. Judas ya estaba dispuesto a entregar al Señor porque sabía que Jesús iba a reunirse con sus discípulos al Monte de los Olivos todas las noches cuando llegaba a Jerusalén. Y entonces esa era la oportunidad que él estaba esperando para entregarle. Vamos a ver a Lucas 22 del 47 al 48. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Judas sabía dónde el Señor pasaba la noche, y él se encargó de guiar a los alguaciles y a toda la gente que iba a prender a Jesús hacia dónde estaba Jesús, y les dijo, al que yo besare, ese es, porque era de noche y no se miraba muy bien, estaba oscuro, entonces no podían distinguir ellos quién era Jesús, todos los hombres estaban ahí. Por eso Judas le dice, al que yo besare, ese es. Se acerca Judas y besa al Señor, y el Señor le dice, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Prácticamente ya el Señor sabía todas las cosas que iban a pasar. Entonces Judas pensó, bueno, ya me gané el dinero, lo que me ofrecieron. No me gané el reino, porque no iba a haber reino, pero sí gané este dinero. Quizá él decía, pues algo tuve que ganar. Vamos a leer Mateo 27 del 3 al 10. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, que nos importa a nosotros, allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30
piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Bien, Judas no soportaba más la voz de su conciencia, que le estaba diciendo que había cometido un gran pecado. A mucha gente le habla su conciencia y le dice cuando están mal. Hay otros que no les importa que su conciencia le esté diciendo que están mal, porque ya la conciencia la tienen cauterizada. Pero este hombre le habló su conciencia y le dijo que había pecado. Cuando Judas se da cuenta, entonces se entera del gran error que había cometido. Pero él mismo juzga su pecado. Está juzgando él su pecado. No espera que Dios juzgue, no espera que Dios lo juzgue, sino que él mismo lo está juzgando. Prácticamente sabía que había cometido un gran pecado. Va donde los sacerdotes, le regresa las 30 monedas de plata y les dice: yo he pecado entregando sangre inocente. Sabía perfectamente que Jesús era inocente de todo lo que lo habían acusado, pero sin embargo él estuvo de acuerdo en entregarlo y en venderlo. ¿Qué les dijeron? Que no se importa a nosotros, allá tú. Aquellos dijeron muy fácilmente: a nosotros no nos importa nada lo que tú hagas o lo que tú pienses, ya el trabajo ya lo hiciste, eso es lo que nosotros queríamos. Prácticamente la gente que tiene cauterizada la conciencia es esa, la que hace mal pensando que hicieron bien. Ellos, al condenar al Señor, pensaron que habían hecho bien, pero no saben más bien que habían maldecido sus vidas y se habían condenado a sí mismos. Realmente, ¿quién tiene más pecado? ¿Judas, Pilato o los sacerdotes? Jesús le dijo a Pilato: el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Entonces, prácticamente los que entregaron fueron los sacerdotes, y Judas, al que le entregó a los sacerdotes, tiene mayor pecado que Pilato, a pesar de que Pilato en sí no lo quería matar, pero sintiendo que iba a perder su puesto, mejor decidió entregarlo a la muerte. Entonces, ¿qué pasa con Judas? Judas se juzga a sí mismo y se da él mismo la sentencia. Nadie se puede juzgar a sí mismo, ni darse una sentencia a sí mismo. Y va y se ahorca. La palabra de Dios dice que nadie es dueño de su vida. Solo Dios, solo el Señor tiene el poder sobre la vida y la muerte. La vida solo Dios la puede quitar, nadie se la puede quitar, porque es otro pecado más para la persona y es peor. Entonces va a condenarse en el infierno todos aquellos que se andan suicidando pensando que así se acaban sus problemas, pero no saben realmente que se están enfrentando a otro problema mayor, como es la muerte espiritual, y de que sus almas se pierdan en el lago de fuego. Entonces los principales sacerdotes toman las piezas de plata y dijeron: no es lícito echarle en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Ellos sabían que ese dinero no era para Dios. De hecho, nada de lo que ellos hacían era para Dios, sino que para ellos mismos, porque también de consultar entre ellos sobre lo que tenían que hacer con el dinero, decidieron comprar el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por el cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre, para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo: tomaron las 30 piezas de plata y precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesucristo dijo: el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Todo lo que está escrito acerca de Jesús ha tenido cumplimiento y todo se va a cumplir. Y todas las cosas que están pasando ahora
ya estaban escritas antes. Y esto nos dice que el Señor viene pronto y que su pueblo tiene que estar preparado para recibirle. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos. Vamos a llegar hasta ahí. No se olvide de darle un like a este video, de suscribirse a este canal. Mándenos sus preguntas, sus comentarios y nosotros con mucho gusto le contestaremos. Amén.